del versículo 10 al versículo 18. La semana pasada vimos cuál es el plan que tiene Dios para nosotros. Y si usted se lo perdió, vaya, búsquelo en YouTube o en Spotify o en alguna parte, o leas el pasaje y profundice en él, que creo que es el mejor consejo que le puedo dar, para que usted sepa cuáles son los planes que tiene Dios y qué es lo que quiere Dios que vivamos de acuerdo a su palabra. Entonces, estuvo muy bonito la semana pasada que aprendimos de Josué 1, del 1 al 9, y hoy vamos a continuar. Y hoy le he llamado el mensaje ¿cómo respondemos a Dios? ¿Cómo respondemos a Dios? Yo no sé si usted le respondió mal a su mamá o a su papá alguna vez de carajillo. A mí no me fue nada bien cuando eso pasó, ¿verdad? Exacto. A mí, les cuento una anécdota, por ahí está mi mamá, no está por allá. A mí me pasó una vez, vivíamos en Moravia, en San Blas de Moravia, y la casa tenía una entrada, ¿verdad? Uno entraba a la casa y después estaban los cuartos y una sala, y después había como una vuelta y uno salía del cuarto pilas, y ahí había una pila. Y la cuestión es que algo me dijo mi mamá y yo le respondí. Yo le respondí y mi mamá cambió de color. Mi mamá se puso roja, yo no sé por qué, y se fue a la refri a sacar algo. Y yo dije, no, aquí ya me fregué. Cuando ella volvió, no dijo nada, solo se fue para la refri. Cuando volvió, andaba la mano llena de chile. Fue una mala palabra lo que le respondí, peor aún, oigan. Entonces, la cuestión es que mi mamá dijo, ahora sí, lo voy a enchilar. Y yo salí corriendo. Yo salí corriendo por la casa hasta que llegué a ese cuarto de pilas y me vi así con la pila y volví a ver y mi mamá estaba de frente. Y ya no tenía para dónde ir. Ese chile me entró por las orejas, por los ojos, por la nariz, por todo lado. Me enchilaron de una manera. Y, no hombre, mira qué cosa. No era tan violento porque no era un chile, pero sí buena enchilada me pegué, ¿verdad? Carajillo. Y me ha pasado otras veces. Una vez me pasó jugando fútbol, que un entrenador me dio una corrección y yo le respondí. Y era como me trataron. La próxima vez que me responda se viene a sentar aquí. Ok, 2 de 2. Y también me ha pasado con mi papá. La última vez que me pasó, yo creo que fue la más vergonzosa de todas, porque me pasó con un jefe que respondió un correo con el hígado. Respondí un correo como hace 10, 12 años. Yo respondí un correo con el hígado molesto, con sarcasmo, y me llovió terrible con el jefe. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos habla? ¿Respondemos como respondemos a un papá? ¿Respondemos con indiferencia? ¿Respondemos con obediencia? ¿Respondemos con acción inmediata? Mi papá me decía, levante eso, y yo no levantaba de inmediato, no podía hacer absolutamente nada más hasta que yo levantara lo que él me pidió que hiciera. Pero a veces uno con Dios tiene esta tendencia de decir, después lo hago, después le respondo a Dios, después me comprometo con eso, después cambio este hábito, después obedezco. Por si Dios es bueno conmigo, tiene mucha gracia, me quedan muchos días de vida y eso lo cambiaré otro día de mi vida. Y a veces estamos respondiendo así a Dios constantemente. Y hoy vamos a ver cuál es la respuesta de Josué a Dios. Porque la semana pasada vimos que Dios habló a Josué y hoy vamos a ver la respuesta de Josué a Dios. Entonces, quiero leerles Josué 1 del 10 al 18. Dice así: Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. Pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo, diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Y a los ruenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les dijo: recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor su Dios les da reposo y les dará esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los valientes guerreros,
pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán, hasta que el Señor dé reposo a sus hermanos como a ustedes, y ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces volverán a su tierra y poseerán lo que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Este es el texto que vamos a estudiar hoy. Está muy bonito y vamos a ir un poquito al contexto. La semana pasada vimos en los versículos 1 al 9 las instrucciones de Dios a Josué. Dios le dijo: levántate, ya Moisés falleció, pero se acabó el luto, es hora de cruzar el Jordán. Es hora de cruzar el Jordán. Y dio un llamado. Y este llamado vimos que venía acompañado de una garantía, que era la victoria que Dios ya tenía para ellos. Tenía también una promesa, que era la promesa de que Dios iba a estar con ellos, que nunca los iba a dejar solos, que en cada batalla, que en cada lucha, que en cada momento difícil o momento bueno, Dios iba a estar con ellos. Y además había un requisito, que era mantenerse firme en la ley del Señor y ser valiente y esforzado. Entonces, eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. Y Josué solamente escuchó en estos primeros 9 versículos. Ahora Josué responde al llamado de Dios y vemos que ahora a Josué le toca, junto con el pueblo, tomar una posición ante el llamado que Dios les ha hecho, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí algo que nos enseña toda la palabra de Dios y que a veces es una tensión interesante, y es entre lo que Dios nos llama a hacer, ¿verdad? La fe de creer y la fe de actuar creyendo. Porque esta fe no es solamente oír y quedarse quietito y bajar las manos y los pies, sino es una fe activa que actúa de acuerdo al llamado que Dios ha hecho. Y hoy vamos a ver tres elementos o 3 marcas indispensables de un pueblo que cree en las promesas de Dios, o 3 marcas indispensables de una persona que cree en los llamados de Dios. Y estos son una fe activa, una solidaridad basada en la palabra de Dios y una obediencia total. Esos 3 elementos son los que vamos a estudiar a partir de estos versículos. El primer elemento es la fe. ¿Qué es esta fe? Es una certeza que tiene Josué, que entonces lo activa a prepararse. Vean lo que dice el texto. Apenas Dios termina de hablar, versículo 9, versículo 10 inicia: entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. Pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Vemos aquí algo. Hay una inmediatez de Josué. No vemos que el texto diga que Josué dudó. No vemos que el texto diga que Josué se quejó. No vemos que el texto diga que Josué se tomó 10 años para activarse en el llamado que Dios le había hecho. No vemos que Josué haya dicho: voy a ver si alguien más se anima a hacer esto en vez de ser yo el que lo haga. No, vemos que inmediatamente Dios llama a Josué. En el siguiente versículo ya Josué está poniendo a la gente a trabajar. Ya Josué está poniendo a la gente a moverse. Josué no duda de lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Inmediatamente da órdenes a los oficiales. Y me encanta que cuando da órdenes a los oficiales no habla diciendo: bueno, señores, el Señor nos llamó a cruzar el Jordán. Yo no sé qué va a pasar, pero vamos a hacer caso. Si yo escucho a alguien decir eso, yo digo: y todo bien, el Señor nos llamó. No sabemos qué va a pasar, pero estamos con toda la voluntad de hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Y me parece que está muy bien. Pero cuando vemos las palabras, vean lo que dice: dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar ¿a qué? No a ver qué pasa,
a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Josué cree absolutamente las palabras de Dios. Dios les había dicho, les daré la tierra en posesión. La tierra es suya, será de ustedes. Crucen el Jordán, la victoria ya yo se las he dado. Y recuerden que cuando vimos este texto, Dios ya hablaba en pasado. Dios hablaba en que eso ya pasó, ya eso ocurrió, ya la victoria es de ustedes. Aquí Josué no está diciendo, vamos a ver qué pasa. No, Josué está diciendo, pueblo, pongámonos las pilas, preparémonos, porque ya la victoria fue dada por Dios. Preparémonos, porque ya Dios nos dijo, no que vamos a intentar cruzar, no que veremos si los cananeos nos dejan, no, vamos a poseer esa tierra. Y me encanta esto porque él ve la victoria antes de pelear la batalla. Y eso es fe. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Tener una certeza de que la esperanza que nosotros tenemos es cierta. Fe es estar convencidos en el corazón, en la mente y en las acciones de que la victoria en Cristo es verdadera y que nosotros nos movemos en esa victoria en Cristo. Y cuando nosotros pensamos entonces en entrar al Jordán al que nosotros, o cruzar el Jordán el que nosotros nos enfrentemos, tenemos que estar convencidos de que el Señor va con nosotros con una fe y con una certeza de que todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Cristo Jesús. Y aquí vuelvo a meter el contexto. Esto no se trata de que yo digo, entonces yo voy a tener todas las cosas que yo quiero, porque vivo prosperado y en victoria. No, no se trata de esas cuestiones materiales. Se trata de que cuando yo cumplo el llamado que el Señor tiene para mi vida y vivo de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor me va a dar la victoria de aquellas circunstancias que atravieso en ese camino. Y es el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos, quizá el mejor ejemplo obviamente es Cristo, de esta victoria, que a pesar de pasar por la cruz, a pesar de morir, la resurrección estaba escrita, establecida, y la victoria ya estaba y Él se movía en esa fe, pero también lo vemos con hombres comunes y corrientes como Pablo, como Juan y como todos los apóstoles, que conocían la victoria, creían en la victoria y las circunstancias alrededor, aunque eran muy dolorosas y muy sufrientes, no significaba que la victoria no estaba para ellos. ¿Verdad? Entonces tenemos que entrar en esta sintonía. Una sintonía donde no se trata de victorias humanas, una sintonía donde no se trata del éxito humano, sino en sintonía con los éxitos bíblicos, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, la victoria se ve antes de, y vemos que tenemos una inmediatez en la fe, pero eso implica una acción más, y es la de entonces una preparación práctica. El Señor, Josué les dice al pueblo, preparen provisiones. Preparen provisiones. Dios promete una tierra, pero el pueblo debe preparar las provisiones para irse. Dios promete una tierra, pero hay que moverse. Y a veces a nosotros nos pasa que asumimos que Dios nos dará las cosas sin hacer nuestra parte. La fe nunca anula la responsabilidad y la diligencia que le corresponde a cada quien. No basta orar por un trabajo. Hay que preparar el currículum. Hay que capacitarse. Hay que llamar. Hay que hacer entrevistas. Hay que buscar contactos. No basta decir yo me quiero casar porque esa es la voluntad del Señor. Qué bueno. No, hay que prepararse para ser un buen esposo o una buena esposa. No basta orar por mi esposa para que se resuelvan los problemas. Hay que sentarse a conversar. Hay que sentarse a perdonar y hay que sentarse a pedir perdón. Entonces, vemos acá que, como dice Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta. La fe demanda una respuesta inmediata, pero una preparación práctica, una acción real, práctica, verdadera, tangible. No basta con querer y creer nada más. Hay que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Y confiar en la provisión del Señor.
para la victoria en medio de lo que nosotros estamos enfrentando. Entrar a poseer la tierra que nuestro Dios nos da, dice aquí Josué. Vemos aquí que Dios ya dio la tierra, que hay una soberanía, una autoridad establecida por Dios, firme, pero hay una responsabilidad humana donde son ellos los que deben caminar a poseerla, donde son ellos los que tienen que cruzar el Jordán. El Señor nunca les dice, la tierra es de ustedes, quédense de este lado del Jordán, ahí les llegará. Entonces, veamos este texto bíblico para entender un poquito que la fe sana entiende que nosotros trabajamos duro como cristianos y trabajamos duro en lo que nos toca, no para ganarnos la victoria, ni para ganarnos la salvación, ni para ganarnos la gracia del Señor, ni para ganarnos su amor, sino que trabajamos duro desde la victoria, desde esa gracia otorgada, desde esa posesión que ha sido entregada, desde esa victoria que Dios ya aseguró. Nuestra preparación y nuestra acción es una respuesta a la garantía que hay en Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, tengo un llamado de ir a las naciones y enseñar y hacer discípulos en mi trabajo, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi barrio, y esa es la misión que Dios tiene para mi vida, yo no la hago pensando en que si la hago voy a tener la salvación en Cristo. No, la hago porque yo ya tengo la salvación y me muevo en esa victoria para que otros reciban la misma victoria que yo he recibido en Cristo. Y así cumplimos la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros, entendiendo que esa victoria está establecida y está para los cristianos que viven en su voluntad, pero que actúan en su voluntad también. Entonces, este es un tema interesante, que es una tensión que vemos en toda la Biblia de, claro, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad. Lo que le toca, lo que hace Dios por gracia y lo que le toca al ser humano. Y aquí hay unos que podrían tener una discusión de siglos, que hay discusiones de siglos en este tema, por eso digo, es una tensión, pero vemos aquí un caso claro de soberanía y responsabilidad. Segundo punto que nos encontramos en este texto, y es un punto muy bonito, y el primero ya les dije es fe inmediata. Lo primero que tiene un pueblo que responde correctamente a Dios es una fe inmediata. Una fe que actúa inmediatamente. No una fe que dice, Señor, cuando cambie de trabajo. Señor, cuando me case. Señor, cuando tenga hijos. Señor, cuando tenga plata. Señor, cuando tenga más tiempo. Porque nosotros siempre andamos así y al final nunca hacemos lo que Dios nos pide por andar en esas. Seamos muy honestos. ¿Cuántos aquí han dejado de hacer un montón de cosas? ¿Cuántos aquí le han dicho no al Señor? ¿Cuántos aquí han dicho eso no es para mí? Porque hoy no estoy listo. Porque hoy eso no es mi tiempo. Pero ¿cuándo entonces? ¿Cuándo? A veces nosotros decimos, yo voy a servir al Señor cuando esté pensionado. Y están pensionados y dice, ay, ya no puedo servir al Señor, yo ya estoy muy cansado. Hubiera servido al Señor a mis 20, que tenía toda la energía y toda la fuerza. Y ay. Entonces, nosotros recuerden que el contexto de esto es que nosotros vivimos para la gloria de Dios y no para la gloria humana. Entonces, como yo vivo para la gloria de Dios, mi estancia en esta tierra no es para mí, es para Dios. Entonces, desde que yo tengo un mes de vida hasta los años que el Señor me dé, cada segundo es para Dios. Entonces, como todas mis actividades están alineadas a que mi vida es para Dios. ¿Cómo? El pueblo de Dios es para Dios. Y entonces la fe requiere acción inmediata. Porque si usted cree que usted es pueblo de Dios, ya, muévase. Haga lo que el Señor le pide. Haga lo que el Señor le pide. No necesariamente es ir a predicar al Estadio Nacional y llenarlo. A veces lo que el Señor pide es, vaya y perdone al vecino que usted no se soporta.
A veces hacer lo que el Señor le pide es done a esos misioneros que hoy están en el primer piso, que andaban ahí presentando sus proyectos. A veces es prepárese para enseñar en un grupo pequeño. A veces es prepárese para cantar en la iglesia. A veces es estudie la Biblia con su hijo en su casa. A veces es dedique más tiempo a orar y a leer la palabra para conocer la voluntad de Dios que estar en TikTok. O sea, ser pueblo de Dios y vivir como pueblo de Dios no es la gran ciencia. Y a veces nosotros los cristianos decimos que yo no sé qué es lo que quiere Dios que yo haga. Bueno, aquí se lo estoy diciendo. Estoy dando ejemplos. Y todos esos puedo tener la garantía y la certeza de que están alineados a la palabra de que sí es lo que Dios quiere que usted haga. Dios quiere que usted perdone, Dios quiere que usted restaure, Dios quiere que usted enseñe a sus hijos, Dios quiere que usted predique a los de su casa, Dios quiere que usted dedique más tiempo a orar y a la escritura que a ver TikTok, Dios quiere que usted done para los misioneros, Dios quiere que usted ayude a los necesitados, Dios quiere esas cosas. Y usted no necesita que baje Dios en una zarza ardiente, como le habló a Moisés, para que le diga, Andrés, Moisés, Josué, los apóstoles, todos han muerto. Levántese a cruzar el Jordán. No. Y ese es el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con recordar y ser solidarios de acuerdo a la palabra. Y me encanta porque hay un compromiso con los hermanos que Josué se los recuerda y les recuerda lo que ellos habían dicho, lo que ellos habían pactado con Dios y les pide que ahora lo pongan en práctica. Dice el versículo 12 al 15, dice, y a los rubenitas, o sea, Josué le dijo a todos, prepárense, pero a los rubenitas, a los gaditas y a los de la media tribu de Manasés, recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor su Dios les da reposo y les da esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños, su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los valientes guerreros, pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán hasta que el Señor dé reposo a sus hermanos como a ustedes. Y ellos también posean la tierra que el Señor, su Dios, les da. Entonces volverán a su tierra y poseerán lo que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Ok, Josué está agarrando aquí a tres grupos. Los rubenitas, que son de la tribu de Rubén, los gaditas, que son de la tribu de Gad, y a la mitad de la tribu de Manasés, o manasesitas, no sé cómo se dirá, pero los que son de la tribu de Manasés. Y entonces les está diciendo, ojo que ustedes tienen algo por ahí que yo me acuerdo muy bien. Y se los voy a recordar hoy porque llegó el momento. Hay un mapa acá, si tal vez podemos ponerlo. Ok, vamos a explicar un poquito eso con este mapa. Este mapa es el mapa de la división de tribus de Israel. Aquí estoy haciendo un poco de spoiler a lo que vamos a ver. Pero lo que quiero que nos centremos hoy es, esta línea de acá es el Jordán. Los israelitas están de este lado. ¿Ok? Ellos están de este lado. Aquí está la tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Si los israelitas ya están de este lado y Manasés, Gad y Rubén están acá, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que ya ellos tenían su tierra. Ya los de Manasés tenían su tierra, ya los de Gad tenían su tierra, ya los de Rubén tenían su tierra. Ya ellos estaban pura vida. Pero entonces, ahora hay que cruzar el Jordán para conquistar toda esta tierra que el Señor ya les ha dicho que es de ellos, pero hay que ir a conquistarla. ¿Qué está haciendo Josué acá? Josué simplemente está recordando que en Números Moisés conversó con estas tres tribus y el Señor les dijo, ok, ustedes ya tienen su tierra, acomódense, disfrútenla, hagan vida ahí, pero en el momento que hay que conquistar la otra tierra, ustedes tienen que ir a ayudar. No se pueden quedar de ese lado echados
y ver a sus hermanos sufrir al otro lado. Porque ustedes ya están cómodos. Pero ahora les toca ayudar a sus hermanos a que estén cómodos. Les toca ayudar a sus familiares a que estén cómodos. Entonces, Josué aquí agarra a los de Rubén, a los de Gad y a los de Manasés y apela a la memoria de ellos para decirles, recuerden la palabra que Moisés tuvo con ustedes. Recuerden el pacto que ustedes establecieron. Se les dio la tierra, pero con una condición. Recuerden eso. Y me parece que es un punto importante, porque yo creo que hoy, 2026, delante del Jordán, el que nosotros nos estamos enfrentando, siempre tenemos que traer a colación cuáles son las palabras que Dios nos ha enseñado. Tenemos que traer a la memoria qué es lo que Dios ha dicho antes, qué promesas ha hecho Dios, qué correcciones nos ha hecho Dios, qué advertencias nos ha dado Dios. Porque Dios nos ha enseñado en el pasado. Y si nosotros estamos por emprender un año nuevo, 2026, no es como que uno dice nuevo año, nueva vida, y todo lo pasado lo olvido y empiezo de cero. No, el Señor me ha corregido, me ha advertido, me ha enseñado, me ha prometido, me ha cuidado, me ha advertido. Montones de cosas han pasado en todos los años que yo he vivido con el Señor. Y es fundamental que en esos momentos buenos, malos, más o menos, o terribles, yo recuerde las palabras del Señor. Yo recuerde las palabras del Señor. Yo recuerde que el Señor está conmigo. Yo recuerde que el Señor ha hecho un pacto conmigo. Y yo recuerde que hay una gran comisión que el Señor me ha encomendado. Y que esas palabras tienen una misión y tienen una promesa. Yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Yo estaré contigo. Yo quiero que el Señor esté conmigo. Y para mí es muy, muy bonito que nosotros podamos vivir de esta manera. Pero no hay forma de vivir de esta manera si no estudiamos la palabra. Porque si yo no estudio la palabra, si yo no memorizo versículos, si yo no estudio, profundizo, conozco, ¿qué voy a recordar? De las tonteras que paso hoy en videos. O me hago muy carga en muchas cosas que aprendo en computadoras, en internet y en libros. Pero cuando tengo un momento difícil estoy recordando lo que el Señor me ha dicho. Estoy recordando las promesas de Dios. Estoy recordando las advertencias de Dios. Estoy recordando los consejos de Dios. Y puedo dar cientos de ejemplos prácticos, ¿verdad? Pero el Señor, por ejemplo, nos dice que no nos endeudemos. Lo dice en Proverbios. Pero cuando usted va a meterse en una deuda, ¿usted se acuerda de eso? ¿Usted recuerda las palabras del Señor? Mira, el Señor había dicho eso. Para los que estaban solteros o para, bueno, en realidad para todos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor dice, huyan de la inmoralidad sexual? O nunca he leído ese pasaje, entonces jamás lo voy a recordar. ¿O ustedes se acuerdan de aquel pasaje que dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene? Lo recuerdo yo. Cuando digo, yo voy a hacer lo que me dé la gana, de por sí. No viene a su mente, uy, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cuáles son aquellos pasajes que usted dice, yo creo que es fundamental que yo recuerde esto? Cuando yo meto las patas, para mí es fundamental recordar que si yo confieso mis pecados, Dios es fiel y justo y me perdonará y me limpiará de toda maldad. Yo digo, gracias que tengo esta palabra y esta promesa. Porque en medio de mi pecado estoy acabado. Yo debo recordar lo que el Señor me ha enseñado. Yo debo recordar quién es Cristo. Yo debo recordar a quién sirvo. Yo debo recordar quién me salvó. Yo debo recordar quién me creó. Porque si nosotros no recordamos de dónde venimos, vamos a repetir los errores que todas las generaciones han cometido. Y vamos a seguir nosotros cometiendo los mismos errores. Pero cuando recordamos estas palabras, entonces podemos actuar como Dios quiere que actuemos. Y es lo que vemos acá.
Vemos acá un principio hermoso y es esa solidaridad con una frase que es acá como: nadie descansa hasta que todos tengan descanso. Y eso es lo que les dice Josué. Ustedes ya tienen su descanso, o el Señor les había dicho antes, ustedes ya tienen su descanso, pero ustedes no van a tener su descanso total hasta que todos sus hermanos también tengan descanso. Y eso es hermoso, porque así es como debe vivir esta humanidad en el diseño original. Estas tribus ya tenían su tierra, pero hay un principio de amor y de misericordia. ¿De qué me sirve a mí tener mi matrimonio bien, mis finanzas bien, mi salud bien, si mi hermano está despedazado? Santiago dice que no basta decir, bueno, que el Señor te bendiga, vaya en paz, que le vaya súper bien, si no tiene ni dónde dormir ni qué comer el hermano. Y nosotros decimos, voy a orar por tu matrimonio, y eso está muy bien, pero ¿será que puedo hacer algo más que orar? ¿Será que puedo cruzar el Jordán aunque yo estoy cómodo en mi matrimonio? ¿Será que puedo cruzar el Jordán aunque yo estoy cómodo en mis finanzas? ¿Será que yo puedo cruzar el Jordán aunque yo ya tengo mi vida resuelta? ¿Puedo cruzar el Jordán con aquel que no está descansando, con aquel que está sufriendo, con aquel que no tiene los recursos para hoy librar una batalla que tal vez yo ya la libré? Nadie descansa hasta que todos descansen. Yo digo, este va a ser el lema de mi vida. Nadie descansa hasta que todos descansen. Hey, no es justo que yo descanse y tenga todo lo que pueda tener y esté cómodo y alguien en la iglesia le esté pasando mal y yo tengo algo que pueda ayudar. Un consejo, un abrazo, una compañía, un recurso, un libro, una llamada, un plato de comida, un diario, pagar un recibo, darle ride a alguien, una oportunidad de trabajo, ayudar a hacer un currículum, preparar a alguien para una entrevista, no sé. Pero yo creo que este debe ser un principio que debe estar en las raíces de nuestra iglesia. Porque cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 2 que dice, ninguno de los hermanos tenía necesidad, y que todos se acompañaban y se ayudaban, incluso vendían sus tierras para darle a los más necesitados. ¿Cómo nosotros, BCP, estamos ayudando a traer descanso a aquellos que no tienen descanso aún? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Cómo podemos acompañarnos más? ¿Cómo podemos ser de bendición para los otros? ¿Cómo podemos ser con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras capacidades? Ser de bendición para los demás. Porque estos dones y bendiciones que Dios nos da no son para el uso egoísta, sino para el servicio de Dios y el servicio del pueblo de Dios. Y si Dios hoy te ha dado a vos una estabilidad, un reposo, un descanso antes que a otros, sería bueno convertirse en un pilar y en una fortaleza para los débiles. Gálatas capítulo 6. Hey, gente, llévense las cargas unos a los otros. Llévense las cargas los unos a los otros. Y cumplan así la ley de Cristo, dice el pasaje. Y esto quiere decir entonces que somos un cuerpo hermoso y que probablemente yo estoy bien en algo, pero cojeo de una pata, pero tal vez don Ricardo de esa pata no cojea. Y tal vez yo puedo hablar con don Ricardo y decir, don Ricardo, tengo esta bronca, ¿será que usted me puede ayudar? Y Ricardo dice, no, yo tampoco le puedo ayudar, pero busquemos a alguien más. Y ahí vamos. Tal vez alguien nos puede traer descanso en un área de nuestra vida donde no lo estamos encontrando. Que hay un hermano acá que no ha encontrado trabajo desde hace rato, que hable y que diga y que busquen los hermanos y que juntos nos ayudemos. Que hay un hermano acá que se le quemó la casa, no puede ser que la iglesia no sepa. Que hay un hermano acá que perdió un familiar, no puede ser que la iglesia no sepa. Y a veces uno también peca
de hacerse la víctima y no contarle nada a nadie, e ir como llanero solitario y decir, no, yo con esta la resuelvo. Pero esta no es la forma bíblica. La forma bíblica es sopórtense las cargas unos con los otros. La forma bíblica es usen el pueblo de Dios para bendición de ustedes y bendigan a los otros también. Pero usen el pueblo de Dios. Aquí Josué no dijo, no, dejemos a esos de Gad, a esos Rubenitas y a esos de Manasés cómodos. Nosotros lo vamos a hacer sin ellos. Josué ni siquiera había empezado la batalla como para decir, si los necesitamos los llamamos. No, Josué dijo, aquí hay que usar todo lo que tengamos a disposición. Y el Señor había pactado con eso ellos, aprovechémonos de eso y vamos todos juntos. Y así es como debemos vivir, con esa solidaridad, ese amor. ¿Qué necesita mi hermano? ¿Qué necesita mi hermano? Y entonces vamos a tener una nueva iniciativa. Y es que por allá atrás vamos a tener un buzón que se va a llamar ¿qué necesita mi hermano? Y usted va a escribir ahí ¿qué necesita? Necesito trabajo, mi nombre es Andrés, este es mi número de teléfono. ¿Algún hermano de la iglesia puede ayudarme a conseguir trabajo? Deje ahí su papelito. Nosotros los ancianos de la iglesia vamos a recoger esos papelitos y todas las semanas en las reuniones de ancianos vamos a leer qué necesita el hermano. Y vamos a buscar las formas de pensar si hay hermanos de Gad, de Manasés y de Rubén que pueden ayudar a ese hermano a cruzar el Jordán. Entonces, vamos a ponernos las pilas. Y que ese buzón no se quede ahí vacío todo el año, por favor. ¿Qué necesita mi hermano? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan ustedes para estar mejor? ¿Qué necesitan ustedes para restaurar su relación en sus matrimonios? ¿Qué necesitan ustedes para mejorar la relación con sus hijos? ¿Qué necesitan ustedes económicamente? ¿Qué necesitan ustedes para servir al Señor de mejor manera? ¿Qué estoy necesitando para decir, yo ahorita no tengo descanso? Necesito ayuda. ¿Les parece? Vamos juntos. ¿Se vale? Muy bien. Último punto de este texto, el último punto que veo, es que los de Rubén, los de Gad y los de Manasés le responden de una forma hermosa, maravillosa, espectacular y ejemplar a Josué. Versículo 16 al versículo 18, lo leo nuevamente. Dice acá, y ellos respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés responden con 2 puntos acá. Con uno en general que es una obediencia total, pero que lo divido en 2. Hay una obediencia vertical y una obediencia horizontal. Una obediencia vertical, ¿cuál es? La obediencia de ellos con Dios a decir, nosotros haremos y cumpliremos el pacto que habíamos establecido. Aquí nadie se va a sombrear y decir, yo no me acuerdo de eso. No, haremos. Ellos habían hecho una promesa con Moisés y ahora deciden que la van a cumplir con Josué. Aquí no dijeron, Moisés palmó, ya eso caducó. No, hay que hacerlo. Y esto es bien importante. A veces nosotros hacemos promesas a Dios y ya cuando pasa el broncón se nos olvida cumplir la promesa. Señor, si esto pasa, yo no vuelvo a hacer esto. Y ahí está usted otra vez haciendo lo que dijo que no iba a volver a hacer. O a veces hacemos promesas a Dios y nos olvidamos que esas promesas el Señor las escuchó y que no fueron como ahí a la pared y que tienen una responsabilidad de parte nuestra. Una fe verdadera cumple la parte del pacto que le toca. Y lo otro que vemos es una obediencia horizontal. ¿Cuál es la obediencia horizontal? La obediencia a los pares.
Vea que ellos dicen, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Yo aquí veo algo, y es el corazón sano de un pueblo. Un corazón que nosotros siempre hablamos mal de Israel. Normalmente hablamos mal de Israel. Pero aquí yo digo, ojalá nosotros fuéramos así con los pastores. Yo aquí veo por lo menos un discurso de una oveja sana. Que dice, así como obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Qué lindo sería que hoy las iglesias respondieran así a pastores sanos y bíblicos. Ojo, hay pastores fregadillos, a decirlo bonito, pero hay pastores sanos y bíblicos que están luchando con sus ovejas porque son cabras, porque son rebeldes, porque de todo se quejan, porque todo lo critican, porque no ayudan, porque todo les molesta, porque todo les incomoda, porque por cualquier cosa dicen me voy de la iglesia, porque por cualquier cosa dicen voy a renunciar al ministerio. ¿Qué ovejas más necias? Hay ovejas en serio que hacen más daño de lo bueno que podrían hacer a la iglesia. Y aquí vemos un pueblo de Rubén, de Gad y de Manasés que se comportan sanos diciendo, bueno, ya Moisés no está, vamos a obedecer a Josué. Vamos a obedecer a Josué. En lo que sea que nos pida, nosotros lo vamos a hacer. Y en vez de ser unas ovejas rebeldes que suman cargas, que critican, son creyentes que se ponen las botas y más bien dicen lo que me pidan, lo que me pidan. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo necesita? ¿Para ayer? Ahí está. Pastor, cuente conmigo. Vamos a trabajar. ¿Que hay que ser discípulos? Cuenten conmigo. Yo le doy. ¿Que hay que ayudar en calle? Cuenten conmigo. Yo le doy. No que están, ay, pero ¿por qué no vamos a un lugar donde no haya sol? Ay, ¿por qué no hacemos calle en un lugar techado? Ay, ¿por qué no tenemos agüita para los voluntarios? Por favor, seamos una iglesia que tiene un corazón sano. Seamos una iglesia que no se queja. Seamos una iglesia que alce la voz cuando el pastor está diciendo algo que es antibíblico. Pero cuando el pastor nos está llamando a hacer algo bíblico, trabajemos. Trabajemos. Acompañemos. Que los pastores no sientan que es una carga trabajar con ustedes. Hoy aprovecho que no está el otro pastor. Y el otro pastor está a cargo de los líderes de los ministerios. Y aquí voy a hablar a los líderes de los ministerios. ¡Ey! No hagan que Checho quiera renunciar en 2 meses. Porque a veces son groseritos. A veces son conchos. A veces son mala nota con él. ¡Ey! Es en serio. Y a mí me duele. Porque él da la vida por ustedes. Pastor Checho, cuente conmigo. Pastor Checho, así como hemos obedecido a Andrés, vamos a obedecerlo a usted también. Pastor Checho, aquí estamos para lo que necesite. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su trabajo? ¿Cómo está su corazón? Tengamos un corazón sano para con él. Porque esta rebelión que podríamos tener contra una autoridad puesta por Dios es peligroso. Es muy peligroso. Para ustedes. Para aquel que se rebela contra la autoridad puesta por Dios. Qué lindo
que los cristianos seamos con los pastores como estas tribus que terminan diciendo, voy aquí con cautela, pero terminan diciendo lo que usted les mande a hacer y no lo hagan, los vamos a matar. No a ese nivel, pero terminan diciendo, sea fuerte y valiente. Sea fuerte y valiente, Josué. Qué lindo es escuchar un pueblo que le devuelve a Josué la misma palabra que Dios le había dado. Qué lindo es ver un pueblo que no solamente piensa en sus necesidades, sino que dice, ánimo, pastor, dele con todo. Ánimo. Dense cuenta de esto, Josué es un hombre común y corriente, que no tiene superpoderes y que como cualquier ser humano y cualquier miembro de la congregación y cualquier miembro del pueblo, también necesita ser animado, también necesita ser consolado, también necesita ser abrazado. Una comunidad de fe madura que crece no solamente exige de su líder, sino que lo empuja, lo anima, lo fortalece, lo cuida, lo acompaña en las necesidades que tiene. Entonces aquí, agarremos para el saco para ver esto como ejemplo, que si el Señor ha puesto líderes en una congregación, que si el Señor ha puesto líderes en un grupo pequeño, que si el Señor ha puesto un líder de un ministerio, que si el Señor ha puesto un líder de la iglesia en general, que si el Señor ha puesto unos ancianos en esta congregación, los vamos a cuidar, los vamos a cuidar, les vamos a preguntar cómo están, vamos a saber y conocer cuáles son sus luchas y sus necesidades. Y vamos a estar ahí presentes para ellos. Porque todos necesitamos ánimo de vez en cuando. Entonces, termino con esto. El Señor llamó a Josué. Y Josué respondió. Josué respondió con una fe activa. Tenga una fe activa. Prepare su currículum, prepare su carácter, prepare sus finanzas, prepare lo que tenga que preparar. No improvise, prepárese. Prepárese para cruzar el Jordán. Prepárese para cumplir la misión de Dios. Segundo punto, seamos solidarios. ¿Qué necesita mi hermano? Nadie descansa hasta que todos descansen. Nadie descansa hasta que todos descansen. ¿Qué necesita mi hermano? Si ya usted tiene descanso, úselo para bendecir a los que están en pelea. Recuerde el pacto de Dios. Y el tercer punto, obedezcamos. Obedezcamos a Dios, cumpliendo las promesas que hemos establecido con Él como testigo. Si hemos hecho promesas a nuestra familia, promesas a nuestros hermanos, promesas a nuestra esposa, promesas a nuestros hijos y las hemos hecho delante de Dios, cumplamos esas promesas y también seamos obedientes a los líderes y a los pastores que el Señor ha puesto a cargo del rebaño. No siendo una carga, sino más bien animándoles y fortaleciéndoles para que sigan echando para adelante, para que no renuncien. Porque si yo les digo a ustedes, si Checho y yo renunciamos mañana, ustedes quieren agarrar el churuco. Si ustedes levantan la mano, démosle. 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 Que gloria a Dios por eso. Pero si ustedes dicen, no, yo no, entonces dejemos a los pocos Juan Santamaría que hoy se han quedado ahí. Pero de verdad, si usted dice, hey, yo también quiero ser pastor, acérquese. 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 Y oramos y vemos qué es lo que el Señor quiere hacer con ese llamado que usted está sintiendo. Entonces, una fe activa, un corazón solidario y una obediencia plena. Oramos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos la esperanza de que la victoria está asegurada, de que aún en el dolor, aún en el sufrimiento, aún en la tristeza, aún en las dificultades, tú llevas nuestras cargas, nuestros dolores, nuestros padecimientos. Señor Jesús, gracias porque eres nuestra mayor bendición.
Gracias, Señor Jesús, porque eres nuestro comandante, eres nuestro pastor, eres nuestro Señor. Y qué rico, Señor, es saber que somos pastoreados por vos. Que no importa quién sea el pastor de la congregación a la que voy, tú eres mi pastor, Jesús. El Señor es mi pastor, eres mi pastor. Eres mi líder. Eres el que conquistó la tierra prometida. Eres el que venció la muerte, eres el que venció al pecado. Eres el que nos ha puesto a nosotros como herederos de la vida eterna. Eres el que abrió el camino para que seamos adoptados como tus hijos. Señor, ayúdanos a caminar en esta victoria. Ayúdanos a reconocer tu autoridad y tu soberanía. Y ayúdanos a ser responsables con la posesión hermosa que nos has dado, que es la vida eterna. Con esa gran comisión que nos has dado, con ese propósito que nos has dado. Señor, que seamos responsables, esforzados y valientes para vivir esa voluntad tuya que tienes para nosotros, Señor. Y Señor, te pedimos por favor, te pedimos que enciendas nuestra fe para que actúe inmediatamente, desde que salimos de estas puertas, en el momento en que nos montamos al carro, cuando llegamos a la casa, cuando vemos al vecino, cuando vemos al compañero, al jefe, al hermano, a la esposa, el hijo, con aquel que tenemos que mostrar el evangelio. Danos una fe activa para mostrar el evangelio con valentía a esa persona, para vivir el evangelio y predicar el evangelio si hay la oportunidad. Señor, te pedimos que nos ayudes a ayudarnos unos a otros. Que hoy, por favor, las personas que tienen una necesidad se animen a hablar y a pedir ayuda en esa necesidad que tienen. Lo que sea, Señor, que levanten la mano. Que levanten la mano para que digan, hey, ¿dónde están los que ya tienen descanso? Que me ayuden a tener descanso. Señor, y que podamos ser una iglesia que va a responder bien a esto. Ponemos en tus manos esta iniciativa para que tu Espíritu Santo nos guíe, para que podamos cumplir tu voluntad en esto, Señor Jesús. Y finalmente, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de obedecer, porque somos necios, tercos, y necesitamos de tu poder incontenible para que podamos ser obedientes, Señor. Ayúdanos a honrar tus palabras, tus mandatos y las autoridades que has puesto aquí en la tierra, Señor, como tú quieres que lo hagamos. En el nombre poderoso de Jesús.